Ahora vamos a ver un problema, jóvenes, en el que el espejo se mueve. O sea, el espejo no está fijo en la pared, sino que el espejo está en movimiento, ¿no? Este es un problema clásico de espejos planos. Dice el problema así. Un espejo plano, miren, se aleja de una persona que es la persona la que está inmóvil con una rapidez de 30 kilómetros por hora. ¿Cuán rápido parece moverse la imagen de esa persona en dirección opuesta? O sea, es interesante este problema porque este problema nos va a dar luces y les va a dar la base de ahora en adelante. Una vez que resolvamos este problema, del resultado, sacamos una conclusión en donde esto podemos determinar a través de ecuaciones a qué velocidad se mueve la imagen cuando el espejo se está moviendo a cierta velocidad. Listo. Y el objeto, la persona, está inmóvil. Muy bien. Este es el caso. Siempre en física es interesante, es bueno hacer como un bosquejo o una imagen de lo que me dicen en palabras, porque a veces es difícil analizar la información textualmente. Es mejor hacer un dibujito, un esquejo, que te ayudará a analizarlo de una mejor manera. Algunos problemas de física ya traen las imágenes, pero otros no, otros solo son como el que acabo de presentar, solo texto, y usted tiene que hacer la imagen. Entonces ahí pueden ver, tenemos a una persona que es el objeto, que está inmóvil, y montado en un carrito, un espejo, un espejo. Y ese espejo está viajando a una velocidad de 30 kilómetros por hora, tal como dice el problema. O sea, estamos planteando el problema. Muy bien. La persona se encuentra a una distancia X de ese espejo. ¿Sí? Si la persona se encuentra a una distancia X de ese espejo, por lógica, la imagen que se forma también está a una distancia X, que es igual. ¿Ok? Si la persona se encuentra a 10 metros, como les dije, la imagen, aunque el espejo se esté moviendo, en ese instante, si detenemos el tiempo, también está a 10 metros. Siempre, como les dije, siempre la imagen se va a encontrar a la misma distancia del espejo que el objeto se encuentra también del espejo. Entonces, eso es importante. Para cuando la persona se encuentra a una distancia X del espejo, la imagen se encontrará a una distancia que también es X. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué distancia estará la imagen de la persona? Entonces usted tiene que sumar X más X. Eso quiere decir que la imagen se va a encontrar a una distancia 2X de la persona. ¿Ok? ¿Se entendió lo que acabo de decir, jóvenes? Este análisis. Hacemos un alto, por favor. ¿Se comprendió? Es importante que comprendan eso. A ver, chicos, ¿comprendieron? ¿Sí? Repito, si la persona se encuentra a una distancia X del espejo, la imagen también de ese espejo se formará a una distancia X. Por lo tanto, la distancia que hay entre la persona y la imagen va a ser el doble de esa distancia. 2X, es lo que queremos decir. Partimos de ahí. Muy bien. Si la velocidad del espejo es de 30 kilómetros por hora, ¿qué significa? Que en una hora recorre 30 kilómetros. Eso es lo que significa velocidad. Cuando uno dice 30 kilómetros por hora, significa que en una hora recorre esa distancia. En 2 horas, ahora yo pregunto, en 2 horas, ¿qué distancia recorrerá? Alguien que me diga. Si comprendió. En 2 horas, ¿qué distancia recorrerá? 60 kilómetros. 60 kilómetros. 60 kilómetros, correcto. Muy bien. Entonces, el espejo en una hora se encuentra a 30 kilómetros de la persona. En una hora, por lo tanto, la imagen se va a formar a 30 kilómetros del espejo en ese momento. Y por lo tanto, la distancia que hay entre la persona y la imagen en ese momento, en una hora, es de 60 kilómetros, que es lo que me acaba de decir el compañerito. Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. La persona se va a encontrar a una distancia de 60 kilómetros. Significa que en una hora el objeto se encuentra a 30 kilómetros de distancia del espejo. Y la imagen se encuentra a 60 kilómetros de la persona. La imagen se encuentra a 60 kilómetros de la persona. ¿Ok? Usando la ecuación de velocidad constante, que es a la que está viajando el espejo, dice que velocidad es distancia entre tiempo. Por lo tanto, en ese instante, la velocidad del espejo
como lo vimos, es de 30 kilómetros por hora. Pero la velocidad aparente de la imagen, como su distancia es el doble, que es de 60 kilómetros en una hora, la velocidad de la imagen con la que parece moverse la imagen es de 60 kilómetros por hora. Esa es la velocidad. Y ahí ya hemos dado respuesta a esa pregunta. Conclusión, a ver, ¿qué podemos concluir? Alguien que me diga qué podemos concluir del análisis de este problema. Alguien que me diga, por favor, ¿qué podemos concluir? Aló. Dígame que estoy dando clase, estoy ocupado, rapidito. Sí. Ahora me llama y le respondo. Como a las 5. A ver, chicos, ánimo, ánimo. ¿Qué conclusión podemos sacar del problema? Dice la persona, dice la pregunta, ¿cuán rápido parece moverse la imagen de esa persona en dirección opuesta? ¿Sí? Entonces, cuando el espejo se mueve a una velocidad, ¿a qué velocidad va la imagen? Esto es importante, que esta conclusión es muy importante porque esto te va a ayudar en los siguientes problemas, jóvenes. Entonces, esto es algo que deben como quien dice, meter en su subconsciente, en su conciencia, en el chip, en la memoria, porque esta conclusión, que yo no la quiero decir porque yo me la sé, o sea, no tiene sentido. Yo quiero que alguien me la diga para ver, por favor, yo sé. ¿Cómo es la velocidad de la imagen con respecto a la velocidad del espejo? Alguien que me diga. Lo puse en amarillo. A ver, una pista. Está en amarillo. Por algo lo puse en amarillo. La Que velocidad del parece espejo. moverse a 60 kilómetros por hora. Ajá, correcto. Esa es la velocidad de la imagen, ¿verdad? Y la velocidad del objeto, del espejo. 30, ¿verdad? La velocidad del espejo es 30. Y la velocidad de la imagen es 60. Entonces, otra manera de ayudarlo para ver. La velocidad de la imagen es mayor o menor que la del espejo. La velocidad de la imagen es mayor o menor que la del espejo. ¿No lo ven? ¿Alguien mira? ¿Se ve la pantalla? No sé, ¿será que no está? Mayor. Es mayor. ¿Qué tan mayor? ¿Qué tan mayor? ¿No escuché? El doble, profe. El doble. Excelente. El doble. 60 es el doble de 30. Esa es la conclusión. Cuando un espejo se mueve a una velocidad, la imagen que se forma en ese espejo se va a estar moviendo al doble de esa velocidad. ¿Estamos? ¿Estamos? Vamos a ver si entendieron. ¿Qué tal que el espejo no estuviera viajando a 30 kilómetros por hora, sino que el espejo estuviera viajando a 100 kilómetros por hora? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuán rápido parece moverse la imagen de esa persona en dirección opuesta? Alguien que me conteste. A 200, ¿no? A 200, al doble, claro que sí, a 200. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted tiene esa conclusión grabada en su cabeza, no es necesario hacer ninguno de estos procedimientos. Eso es lo que hacía Albert Einstein. O sea, Albert Einstein tenía tanta inteligencia que él veía un problema y él lo hacía mentalmente. Entonces, él no tiene necesidad, porque él, pues, ¿para qué voy a hacer ese problema que en el tablero? Si, profesor, la respuesta es esa, profesor. El problema está muy fácil. Albert Einstein no hacía ningún procedimiento, ni pluma, ni lápiz. Entonces, los científicos no le creían a la respuesta que él daba. Entonces, los científicos tenían que sentarse, hacer el dibujito, hacer el problema. Y cuando la respuesta le daba lo que Einstein decía, oye, tenía razón, sí es verdad. Sí, está bien, si la velocidad del espejo es de 100 kilómetros, la imagen
se va a mover a 200 kilómetros por hora. Tú dijiste eso, Einstein. Oh, muy bien. Y aquí lo tuvimos que hacer. No te creímos al principio, pero sí, aquí lo demostró. Entonces Einstein demostró, él decía que en aquel tiempo, cuando Einstein nació, en los libros de física decían que la luz viajaba en línea recta. La luz viajaba en línea recta. Pero Einstein observó, cuando él veía en los telescopios a los astros, que algunos planetas, algunas estrellas, movían su posición, ¿no? Eso lo vamos a estar viendo después. Tenían una posición aparente. Entonces no sabía explicarse por qué. Entonces Einstein mentalmente él dice, tiene que ser que la luz en algún momento es atraída por la fuerza de gravedad de algún planeta de mucha gravedad. Podría ser un agujero negro o una estrella grande como el Sol. Y este hacía que la luz se curvara, cambiara de dirección y que no viajara en línea recta. Entonces dice él, bueno, la única manera de que estas personas me lo crean, porque si yo lo digo así mentalmente, no me van a creer, es que yo diga, bueno, eh, para eso tenemos que ver un eclipse, porque cuando ocurre un eclipse de sol, la luna se pone delante del sol, el sol se oscurece, entonces completamente, y algunos rayos de algunos astros provenientes que atraviesan y pasan cerca del sol, esto viajan en línea recta y hace que la posición de algunas estrellas cambie y se puede ver la posición real de esos astros. Entonces los científicos dicen, bueno, tenemos que ver el siguiente eclipse, cuándo va a ocurrir de sol y dónde se va a poder ver. Y creo que fue en Chile en aquel momento que se podía ver. Y dice una persona, bueno, yo voy a hacer el viaje a Chile, donde el cielo es más despejado, no hay lluvia, es el desierto de Atacama, Chile. Y vieron el eclipse, y tomaron fotos del eclipse y pudieron demostrar que lo que este había dicho era cierto, completamente cierto, ¿no? Por eso es que este es una persona muy famosa en ese sentido. Entonces, es lo que yo digo. Vuelvo a leer el problema. Un espejo plano se aleja de una persona inmóvil con una rapidez de 30 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿cuán rápido parece moverse la imagen de esa persona en dirección opuesta? Entonces, la respuesta es sencilla, como lo acabamos de demostrar. La imagen siempre se va a mover al doble de la velocidad del espejo. Si el espejo en este caso viaja a 30 kilómetros, ahí pudimos demostrar que la imagen parece moverse a una velocidad de 60 kilómetros por hora, que es el doble. Entonces esto nos va a ayudar mucho a los siguientes problemas a resolverlo. Muy bien, chicos, vean el procedimiento, tomen capture, cópienlo, ese lo tienen que hacer ustedes. ¿Listo? Aunque ya yo creo que alguien me puede decir la respuesta, ¿sí o no?